Muy buenos días, estimados estudiantes, asistentes a nuestro video de disoluciones. El día de hoy vamos a tratar este tema relacionado con aquellas mezclas que son homogéneas, es decir, aquellas donde no puedo lograr distinguir sus componentes y que no pueden ser separadas por medios físicos al estar mezcladas a nivel molecular. En química utilizamos el término soluciones y disoluciones indistintamente, es decir, como si fueran sinónimos. Por eso no debemos confundirnos si en la literatura encontramos disoluciones o soluciones en unos textos u otros o en la red. Bien, ejemplos de disoluciones hay muchos en la vida diaria. Podemos mencionar, por ejemplo, algunos elementos como los cubiertos, que son mezclas sólidas de diferentes metales. Tenemos el aire que nosotros respiramos, sabemos que el aire es una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno y otras sustancias que se encuentran en el ambiente, es decir, también es una mezcla homogénea, no logro distinguir sus componentes. Y finalmente podríamos hablar, por ejemplo, del agua de mar. El agua de mar, que es agua con diversas sales y sustancias disueltas que nosotros no logramos distinguir. Entonces, cuando nosotros hablamos de disoluciones o de soluciones, como lo mencionaba inicialmente, siempre vamos a hablar de dos componentes, que es el soluto y el solvente. ¿Qué es el soluto? Se dice que el soluto es aquella sustancia de los componentes que se encuentra en menor cantidad. Por eso cuando nosotros observamos aquí la imagen y observamos el señor tomando café, vemos que, o recordamos que cuando nosotros preparamos un café instantáneo tenemos el agua y le agregamos el café. El agua es el solvente y el café es el soluto. El agua es el solvente universal, ya más adelante comprenderán este término. En segundo lugar, soluto y solvente. Si tenemos joyas de acero, por ejemplo, de oro, de acero, voy a hablar del acero. El acero en su mayoría es hierro, quiere decir que el hierro viene siendo el solvente y las sustancias que se le agregan al hierro para que se convierta en un acero inoxidable, como el cromo, el níquel, el molibdeno, esta cantidad de sustancias serían solutos. Aguasal, en el otro ejemplo que observamos en pantalla tenemos el aguasal. Bueno, claro, el aguasal, en este caso el aguasal, el soluto es la sal y el solvente es el agua. Continuando entonces con el tema de las soluciones, hablemos de solubilidad un poco. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene un solvente de disolver un soluto. Pero la solubilidad varía, depende de la naturaleza de las sustancias y depende de las condiciones ambientales. Por ejemplo, aquí nos dicen la solubilidad de la sal de cocina, el NaCl, en el agua a 20 grados centígrados es de 35.1 gramos de sal en 100 gramos de agua. Yo tengo 100 gramos de agua y puedo disolver 35 gramos de sal. Pero ¿qué pasa si lo que voy a disolver ya no es en agua? Si la sal que voy a disolver ya no está en agua, sino que es en alcohol, cambia. Miremos la segunda frase, la solubilidad de la sal en el alcohol a la misma temperatura es de 0,53 gramos en 100 gramos de solvente, es decir, de alcohol. Quiere decir que ni siquiera alcanzamos a disolver 1 gramo de sal cuando tenemos 100 gramos de alcohol. Si fuera agua podríamos disolver hasta 35.1. Por eso que acabamos de mencionar es que la solubilidad no tiene un significado preciso. Hablemos entonces un poco de esta gráfica que estamos observando acá, que es bien interesante porque nos muestra la variación de la solubilidad de dos tipos de sustancias. El primer tipo de sustancia que observamos ahí son los sólidos disueltos en agua y el segundo tipo de sustancia son los gases disueltos en agua, porque no solamente podemos tener sólidos, también podemos tener gases disueltos en agua. ¿Qué es lo que yo quiero que miremos en esta gráfica o lo que se espera analizar en esta gráfica? Fíjense que cuando hablamos de solubilidad vamos a hablar de por ejemplo, una sustancia en específica. Por ejemplo, seleccionemos el KCl que tenemos acá. En el KCl, a medida que la temperatura va avanzando, 20, 40, 60, 80, 100, etc., fijémonos que su solubilidad ligeramente también va aumentando, ¿cierto? A medida que va aumentando la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura hay mayor solubilidad, hay más capacidad para disolver esa sal en el agua. Pero cuando nos vamos a hablar de los gases, fijémonos qué pasa con la solubilidad. Igual, tomemos un gas cualquiera, por ejemplo, el O2. Vamos a tomar ese O2 y miremos qué pasa a medida que vamos avanzando en la temperatura, 10, 20, 30, 40 grados centígrados. Cuando yo vengo y analizo
curva de solubilidad, veo que a medida que la temperatura aumenta, esta solubilidad va disminuyendo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor cantidad de gas va a poder disolverse en agua. Entonces encontramos que la solubilidad en líquidos es diferente, el efecto de la temperatura a la solubilidad en gases. Mientras la temperatura aumenta y un sólido se disuelve más fácil en el líquido, el gas se disuelve con menor facilidad, con más dificultad. Es decir, la solubilidad del gas disminuye mientras que la solubilidad del sólido aumenta. Bien, continuemos. Después de mirar cuál es el efecto de la temperatura en la solubilidad, podemos hablar de un ejemplo cortico que nos habla de la concentración de una solución. El enunciado en este ejercicio nos dice lo siguiente, nos dice, fíjense muy bien en el contexto del ejercicio, porque inclusive el contexto del ejercicio me está diciendo el concepto de solubilidad. Me dice, la concentración es una medida de la cantidad relativa de un soluto que se disuelve en un solvente. A una disolución de agua en sal se le adiciona gradualmente sal y posteriormente se adiciona agua. La gráfica que representa la concentración durante el transcurso del ensayo es... Bueno, entonces miremos por aquí cómo podemos nosotros analizar esta parte de el ejercicio pues que estamos resolviendo.